Continuamos con nuestra explicación de... Profe, ¿Perdón? ¿en qué, mm, ¿en qué tema va del temario? ¿Cuál dijo que era? Es unidad uno, delitos fiscales. Ok. Y entonces seguimos con nuestra plática de el análisis de los tipos penales. Y para ello estábamos viendo primero entender qué eran los requisitos que el propio tipo penal establece y que el código penal, o bueno, que el código fiscal establece. ¿Por qué es importante saberlos? Porque si no, nos metemos siempre de lleno a identificar el tipo penal, a estar desprendiendo los elementos, posteriormente hacer el juicio de tipicidad, y ahí nos la llevamos. Y como el ministro Cosío decía ahí, bueno, a ver cuál fue la diferencia entre cuerpo del delito y hecho que la ley señale como delito. Y entonces tenemos que empezar a dilucidar ese misterio. Y dice, independientemente de la metodología que adoptes, cómo pudiera ser, una manera esquemática, una manera explicativa, etcétera, pero sí tendrás que buscar cuál es que ese hecho se encuentre perfectamente escrito en términos del principio de taxatividad para que se pueda continuar con las secuelas procesales. De lo contrario, pues vas a topar con pared y no se va a poder continuar el proceso penal. Ahora, aquí les comparto, en el artículo 95 estábamos viendo las clases pasadas, el artículo 92, ya habíamos visto estos tres requisitos para los artículos 105, 108, 109, 110, 111 y 114, o 102 y 115, cómo se tienen que hacer requisitos previos, o se tienen que satisfacer requisitos previos para poder empezar el ejercicio de la acción penal. Ahora me voy al artículo 93, dice, cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la probable existencia de un delito de los previstos en este código y sea perseguible de oficio, de inmediato lo hará del conocimiento del Ministerio Público para los efectos legales que procedan, aportándole las actuaciones y pruebas que se hubiera llegado. Bueno, ese es un principio que incluso el propio Código Penal federal y el local establecen, que cuando estemos ante la presencia de un delito se lo hagamos saber a la autoridad investigadora para que dé inicio en ejercicio de sus atribuciones y facultades a su función, a su trabajo, que es investigar esos delitos. Me voy al artículo 95 y este también tengo que analizarlo. Y nos dice, son responsables de los delitos fiscales. Aquí hago un paréntesis porque me está hablando del sexto elemento que nosotros analizamos en clase, que son los sujetos, sobre todo el sujeto activo. Cuando nosotros hacemos el desprendimiento de los elementos del tipo en su parte objetiva, siempre ponemos sujetos activo-pasivo y ponemos calidad específica, pluralidad específica, y ahí nos quedamos. Bueno, ya vimos que en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales sí nos establece como requisito ponerle esa cuestión de autoría y participación para que quede completo el grado de intervención del hecho, si él fue cómplice, partícipe, autor, etcétera, para poder satisfacer esa condición que nos puso el legislador en la legislación adjetiva. Entonces tengo que revisar este artículo 95 y nos dice, son responsables de los delitos fiscales. Por responsable me estoy haciendo la analogía o estoy haciendo alusión al sujeto activo, y entonces ya no nada más va a ser calidad específica y pluralidad específica, sino también va a poner aquí con qué carácter o con qué tipo de intervención tuvo. Y aquí nos dice, tiene 7 fracciones. Dice la primera, concierten la realización del delito. 2, realicen la conducta o el hecho descrito en la ley. 3, cometa conjuntamente el delito. 4, se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. 5, induzcan dolosamente a otro a cometerlo. 6, ayuden dolosamente a otro para su comisión. Y 7, auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior.
tiene partes aquí interesantes que hay que revisar. Está en boga estos temas, por lo que vemos en los medios de comunicación y en algunas noticias y demás fuentes, donde voy a establecerlos en 3 rubros: lo que sucede antes, lo que sucede durante y lo que sucede después. Antes, dice, los que concierten en la fracción primera, los que concierten la realización del delito. ¿Qué va a hacer eso? Nos va a decir que aquellos que lo están idealizando, que están haciendo todo el plan de acción para poderlo cometer, son una especie de estrategas en este sentido. Son los que pusieron, o bueno, dieron inicio a la parte de la planificación del delito. 2, realicen la conducta o el hecho descrito en la ley. Bueno, esos van a ser los autores materiales. Ahí tenemos al autor material. Él fue el que lo hizo de propia mano, con intervención directa, y no tiene mayor problema. El tercero, cometan conjuntamente el delito. ¿A qué figura hace alusión? A los coautores, 2 o más, en una misma jerarquía y en paralelo. 4, se sirven de otra persona como instrumento para ejecutarlo. Este es uno de los temas principales. Podemos ver después la famosa autoría mediata que tenemos de las teorías alemanas. Las vamos a analizar como parte de nuestro programa en una siguiente clase, porque requiere una explicación más profunda. La cuarta, perdón, quinta, induzcan dolosamente a otro para cometerlo. ¿Y esto cuál sería? ¿Cómo sería aquí la explicación? La inducción va a ser que él le va a sugerir, él lo va a conducir, él le va con intención. Obviamente esa intención aquí le está diciendo de que la conducta que va a cometer es contraria a la norma, y él aún así lo sigue direccionando. La sexta, ayuden dolosamente a otros para su comisión. Ahí vamos a tener a los partícipes. Y la 7, vamos a tener una figura que se da después de la comisión del delito. En el código nosotros lo vimos, por ejemplo, en el encubrimiento por receptación, cuando la persona le presta su bodega, le presta el carro, etcétera, y le dice, pues es que voy a guardar unas mercancías, préstame tu bodega, etcétera. Pero obviamente estas son producto de la evasión, no son producto del robo, son producto de algún fraude, y la persona accede a prestárselo. Si se dan cuenta, aquí no está estableciendo que la persona que está auxiliando en la comisión del delito después de su ejecución tiene que tener conocimiento de que lo que está guardando es ilícito. O sea, no establece esa distinción. O sea, simplemente dice, oye, me prestaste y se van a guardar en las mercancías. Pero aquí queda la pregunta, ¿y será deber de la parte que está prestando investigar si es delictivo o ilícito la mercancía que se va a guardar? Aquí va a haber una distinción. Tenemos que leer la parte secundaria, donde dice cumpliendo una promesa anterior. Oye, o sea, entonces sí tenía conocimiento. Sí te voy a ayudar a guardar las cosas, pero me tienes que dar ahí algún tipo de retribución a cambio. Ahí es donde está estableciendo la promesa. ¿Alguna duda hasta aquí? No, listo. No. Ok. Me voy al artículo 96. No, Ok. Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales quien, sujeto activo, sin previo acuerdo y sin haber participado en él después de la ejecución del delito. Aquí ya tenemos la palabra encubrimiento. Aquí está hablando de otro tipo penal en esta parte, y nos va a decir que sujeto activo tiene que tener como característica sin acuerdo previo, a diferencia de este que dice cumpliendo una promesa anterior, sin haber participado en él. ¿Qué significa? Pues que en el contrabando, en la evasión, en cualquier otra de las modalidades del despliegue de la conducta, él no haya intervenido. Él va a intervenir después. Obviamente él aquí no tuvo conocimiento. Si tuviera conocimiento, él entra en la parte de acá, en el artículo 95, fracción séptima.
Y nos dice aquí, va a tener nuevamente dos fracciones. La primera con ánimo de lucro. Adquiera, reciba, traslade, oculte el objeto del delito. ¿Qué encontramos aquí? La palabra con ánimo y el ánimo va a ser un elemento subjetivo distinto del dolo. Aquí, ¿qué tipo de ánimo nos va a establecer? De lucro, y eso es que va a tener una retribución económica o en algún tipo de pago. Y aquí nos dice que adquiera, verbo, reciba, traslade o oculte. Por ende, si yo busco el núcleo rector del verbo, el núcleo rector del tipo que es el verbo, tengo que poner estos 4 verbos e identificar de cuál se trate. Adquiera, sinónimo de compra o de cualquier otro medio que haga el traslado del dominio. Reciba, lo que decíamos de la bodega. Traslade, pues el del vehículo. Oculte, también tiene una finalidad ahí de disfrazar el destino o la ubicación del objeto. Aquí nos va a decir del objeto del delito. Acuérdense que este objeto del delito nosotros le ponemos en nuestro estudio de los elementos del tipo como objeto material. Entonces el objeto material aquí lo vamos a tener porque es sobre el que recae el daño. Aquí tengo otro elemento subjetivo distinto del dolo, a sabiendas. Ya tengo dos, con ánimo y el a sabiendas. ¿Qué serán las sabiendas? El a sabiendas va a ser que él tenía conocimiento previo y que en consecuencia sabe y conoce cómo se va a desarrollar. Aquí no tenemos que confundir con el dolo, porque acuérdense que el dolo tiene dos elementos volitivos y tiene dos elementos cognitivos y un elemento volitivo. Este nada más va a tener un elemento volitivo y un elemento cognitivo. Nos va a faltar el tercer elemento cognitivo, que es la parte de la antijuridicidad o conciencia de la antijuridicidad, como le establecen los autores. Aquí nos establece otra partícula, la partícula O, por tanto nos da un resultado, o nos da una hipótesis, o nos da otra hipótesis. Y nos dice, si de acuerdo con las circunstancias, debía presumir su legítima procedencia o ayude a otros a los mismos fines. Aquí tenemos nuevamente una más. Entonces, cada que aparezca una O, acuérdense que eso modifica nuevamente o nos da otra variable más de estudio. La segunda, ayude, nuevamente ya aquí encontré el verbo, en cualquier forma, es que lo ayudé poquito, lo ayudé mucho. Aquí no establece un grado de ayuda, nos dice de cualquier forma, o sea, el hecho de haber participado en lo mínimo ya es un sinónimo de ayuda al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad. Primer resultado. Segundo, o a sustraerse de la acción de esta. Vamos con un tercero. Oculte, altere, destruya o haga desaparecer las huellas. Aquí tenemos nuevamente verbos. Ocultar, alterar, destruir o hacer. Y aquí nos va a decir desaparecer las huellas, pruebas o instrumentos del delito. O asegure, otro verbo, para el inculpado el objeto o provecho del mismo. El encubrimiento a que se refiere este artículo se sancionará con prisión de 3 meses a 6 años de prisión. ¿Qué tengo yo que ir haciendo como parte de mi estudio? Que sería muy interesante que ustedes empezaran a practicar. El hecho de desprender conforme a la teoría del delito los elementos objetivos, normativos y subjetivos y empezar a hacer un esquema de cómo se van desprendiendo cada uno de los elementos que vamos encontrando. Como se dan cuenta, pues la tarea es titánica porque pues hay que estar identificando los resultados, identificar los tipos de conductas, y esa conducta yo no nada más me voy a quedar con citar el verbo, sino que tengo que ponerle también si es de acción o de omisión. Si es de omisión, pues puede ser simple o compleja, o comisión por omisión. Si es el resultado, también acuérdense que puede ser al grado de tentativa, o puede ser a nivel de consumado, por mencionar alguno. Nexo causal, vínculo psíquico que une el autor con el resultado, y puedo utilizar cualquiera de las teorías del nexo causal
que se encuentran disponibles en los materiales de estudio, como puede ser la teoría de la causa adecuada, la teoría de la condicio sine qua non, la teoría de la imputación objetiva, etc., entre otras. Prosigo con el artículo 97. Si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de 3 a 6 años de prisión. Aquí ya nos está dando calidad específica del sujeto activo. Cuando nosotros ponemos sujeto activo, calidad específica, pluralidad específica, en calidad específica, si aparece de los hechos que el sujeto activo es un servidor público o es un funcionario público, lo tengo que poner, porque eso vuelve a modificar la ecuación y se va a aumentar de 3 a 6 años de prisión independientemente del tipo penal en el que se encuadre. O sea, por el simple hecho de estar con esa condición, ya va a aumentar su punibilidad. La tentativa, aquí ya tenemos la palabra tentativa, esa hace alusión, me tengo que ir directamente al resultado de los delitos previstos en este código. Es punible, significa que se va a castigar. Cuando la resolución de cometer un hecho delictivo se traduce en un principio de su ejecución o en la realización total de los actos que debieran producirlo, si la interrupción de estos o la no producción del resultado se debe a causas ajenas a la voluntad de la gente. La tentativa se sancionará con prisión de hasta 2/3 partes de la que corresponda por el delito de que se trate si éste se hubiera consumado. Si el autor desistiere de la ejecución o impidiere su consumación, no se impondrá sanción alguna, a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismo un delito. Aquí tenemos que ver y analizar perfectamente bien de qué se trata. Si la tentativa es la interrupción en algún punto sin llegar al resultado del tipo penal cometido, pero va para allá porque todas las condiciones apuntan a que esa es la tendencia, esa es la finalidad, etcétera, se va a tener una sanción de las 2/3 partes. Para ello, pues tengo que esperarme al tema de la individualización de la pena para ver cuál le van a poner y de esa, pero aquí nos dice hasta las 2/3 partes, o sea que puede ser menos de 2/3. Y aquí nos dice también, si hubiera un desistimiento, un arrepentimiento, o hubiera el impedimento de consumar el delito, dice, no se impondrá sanción alguna, queda totalmente excluido. Pero, dice, si los actos ejecutados constituyen por sí mismo un delito, pues eso no va a aplicar. ¿Alguna duda que tengamos hasta aquí? No. No. Acuérdense que tienen que tener sus camaritas prendidas, mis estimados y estimadas políticas de la escuela. En el caso de delito continuado, artículo 99, la pena podrá aumentarse hasta por una mitad más de la que resulte aplicable. ¿Cuál es el delito continuado? Aquel que se sigue cometiendo de manera reiterada. Es el mismo delito, pero se sigue cometiendo. Dice, para los efectos de este código, el delito es continuado cuando se ejecuta con pluralidad de conductas o hechos, con unidad de intención delictuosa e identidad de disposición legal, incluso de diversa gravedad. Y aquí nos va a establecer cuáles son los supuestos en los cuales va a operar la continuidad. Artículo 100. La acción penal en los delitos fiscales es perseguible por querella, por declaratoria y por declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda. Ya lo habíamos visto en el artículo 92, perdón. Sí, 92. Y prescribirá en 3 años, contados a partir de que la Secretaría tenga conocimiento de dicho delito y del delincuente. Si no tiene conocimiento, en 5 años que se computarán a la fecha de la comisión del delito. En los demás casos estarán las reglas del Código Penal aplicable en materia federal. Aquí ya nos establecen los supuestos de prescripción: 3 años para el caso de que la autoridad sí tenga conocimiento y 5 años para el caso de que la autoridad no tenga conocimiento. Por ende, los delitos fiscales hasta este punto van a ser
van a tener una duración o una efectividad de 5 años como plazo máximo. Una vez finalizados los 5 años, no significa que no puedan librar acción penal, sino que ya va a operar la prescripción y esa tendrá que hacerla valer el abogado defensor durante las etapas del juicio que se ubique. ¿Aquí alguna duda? ¿Todos los delitos fiscales van a durar eso en la prescripción? ¿A quién nos establece esto? Bueno, los delitos que sean perseguibles por querella, 1, 2 por declaratoria y 3 por declaratoria en perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos a encontrar que también hay delitos fiscales que se persiguen de manera oficiosa. Para poder buscar cuáles son los delitos que prescriben en 5 años por máximo, tengo que irme nuevamente al artículo 92. Y aquí nos dice, por querella, los que se ubiquen en el 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114. Los del perjuicio, 102 y 115. Y los que se formule declaratoria correspondiente en los casos de, aquí nos dice, contrabando de mercancías, y los que requieran permiso de la autoridad competente o de mercancías de tráfico prohibido. Son los únicos que nos van a tener una prescripción de 5 años en términos del artículo 100 del Código Fiscal de la Federación. Pero les digo, el hecho no es de que porque ya prescribió, la autoridad no puede iniciar acción penal. Claro que puede iniciar acción penal, pero será labor de primera línea de defensa del abogado defensor ver que no haya prescrito la acción penal, y la segunda, pues que el juez de manera oficiosa va a buscar, va a analizar las causales de prescripción, como las que vimos aquí en el artículo 100, va a analizar las temporalidades, y con eso, pues ya va a determinar si prescribió o no ha prescrito el delito. ¿Alguien entiende qué es la prescripción? ¿Alguien entiende? ¿Alguien que me explique? Prescripción en materia penal. Compañeritas, sus cámaras, llega el momento de las participaciones de nuestra clase. Monse, Flor, Marisol. ¿Qué entienden por prescripción? ¿Cuál es la diferencia entre la prescripción, que es la que le estoy platicando aquí, y que no haya cometido delito la persona? ¿Cuál será? Analicen, analicen. ¿Qué entenderemos por prescripción? Monse, ¿qué entenderemos por prescripción? Es cuando es la reformación de un artículo, ¿no? ¿O no? ¿Perdón? Aquí. ¿Sí me escucha? Sí, 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 pero repítanos. Eh, Cuando está escrito, ¿Pero qué es la prescripción? no lo escucho. ¿Qué es la prescripción? Permítame. Aldo, ¿qué será la prescripción? ¿Qué cree que sea la prescripción? ¿Cuáles van a ser los efectos de la prescripción? La prescripción
es un equivalente a la fecha de caducidad que tiene el delito, la efectividad que tiene el delito. O sea, yo para que sea un delito efectivo, por decirlo de alguna manera, tengo que encontrarme dentro de esa temporalidad de los 5 años o de los 3 años, dependiendo de qué se trate. Si excede los 5 años y el Ministerio Público ejercita acción penal y el juez lo vincula a proceso y sigue su curso causal, el proceso penal, y el abogado defensor advierte de acuerdo de las cuentas que ya transcurrieron más de 5 años, lo que va a buscar el abogado defensor no es demostrar la inocencia de la persona, lo que va a demostrar es que con el simple paso del tiempo, el delito ya prescribió, ya perdió efectividad, ya no es funcional. Y con esto, lo que va a lograr al final es que el juez establezca, pues la acción penal ya prescribió, ya pasó tu oportunidad para ejercerla. Pero aquí entonces vamos a tener un problema, porque, y atendiendo al artículo 7 de la Constitución, que la persona va a quedar en libertad, pero va a quedar porque la acción penal ya prescribió, no porque no haya sido culpable, ¿eh? O sea, igual y la persona es culpable, pero si el delito ya prescribió, no va a obtener una sentencia condenatoria, va a tener una sentencia absolutoria. Es diferente a cuando nosotros encontramos elementos de convicción que robustecen nuestra presunción de inocencia, que ya la habíamos visto en clase más o menos bosquejado ahí o a través de alguna explicación, que ese principio de presunción de inocencia se viene a reforzar a partir de 2008, en donde se da la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, y es uno de los principales ejes articuladores del nuevo, ya ni tan nuevo, sistema de justicia penal en México, en la cual a toda persona se le dará tratamiento de inocente hasta que no exista una sentencia que lo declare culpable. Así vamos bien. O sea, pero todo el proceso se lo va a llevar tratado como inocente. ¿Por qué? Porque es una carga de la autoridad investigadora el demostrar que una persona es culpable, no de que yo soy inocente. Ahí cambia el postulado. O sea, él tiene que acreditar y satisfacer de manera plena y de manera muy clara y de manera muy objetiva que una persona es culpable para que rompa esa inercia del principio de presunción de inocencia. En caso contrario, pues toda persona va a ser tratada como inocente. Eso incluye medios de comunicación y eso incluye el tratamiento que se le va a dar por parte de las instituciones. O sea, que una persona esté vinculada a proceso no es sinónimo de que vaya a ir a la cárcel. Es una persona que ya está sometida a un juicio porque hay algunos elementos que presumen que cometió un hecho que la ley señala como delito. ¿Hasta ahí vamos bien? Luego entonces, si el Ministerio Público no satisface los elementos del tipo penal, que ya vimos, por ejemplo, en el artículo 110 en sus 8 fracciones, o en el artículo 102 que habíamos revisado en la primera clase, que era el contrabando, la persona va a obtener una sentencia absolutoria porque va a decir el juez de juicio oral, derivado que el agente del Ministerio Público no acreditó la culpabilidad de la persona, luego entonces la persona es inocente y por ende la sentencia que se dicta es de absolverlo de la conducta que se le imputa. Caso contrario, el Ministerio Público sí acreditó los elementos del tipo, sí acreditó que la conducta era antijurídica, pero cuando vamos a la duración o a la efectividad que tiene el tipo penal si se encuentra en las fracciones antes descritas, en el artículo 92, ¿con qué nos vamos a encontrar? En que el abogado defensor puede solicitar, va a intervenir y va a decir, ¿sabe qué, señor juez? La conducta ya prescribió, porque la autoridad, como bien refiere de sus investigaciones, ya tiene más de 5 años que se cometió la conducta, por ende el tipo penal ya no es eficaz para que se ejercite la acción penal. Luego entonces, pues si ya no es eficaz, pues la persona ya
tiene un delito prescrito y ya no hay lugar a que continuemos en las secuelas procesales subsecuentes, y hasta ahí llegó el caso. El caso ya no va a tener, aunque la persona sea culpable, le ganó el tiempo al Ministerio Público. Entonces sí tiene que ser muy puntual en ese sentido. ¿Alguna otra duda que tengan? Estamos a unos minutos de acabar nuestra clase. ¿Dudas, quejas, comentarios? Antes de que acabemos. Disculpe, ¿se va a quedar grabada la clase? Sí, ¿La va a subir al canal de YouTube que me mandó ayer? sí. La voy a subir al canal de YouTube y ya estoy haciendo segmentado. Ya ayer empecé de ponerles por materia, porque ya puse un apartado de teoría del delito, voy a poner una de derecho agrario, voy a poner la de ustedes de delitos especiales, voy a poner una de procesal penal y digo, al final la información pues va a estar disponible para cualquier otro requerimiento que tengan. Por ejemplo, si tenían alguna duda de teoría del delito, pues puedo recurrir a los otros videos de teoría del delito y ya van a estar perfectamente clasificados para que ustedes vayan viendo la continuidad. O sea, al final, por eso me aventé a hacer esta cuestión de estarlos todos los días grabando y estarlos todos los días subiendo para que todas las materias vayan enlazadas, no haya algún tipo de desfase de disponibilidad de la información. Al contrario, que tengan ustedes todo lo que se presta ahorita este ciclo escolar, porque vemos teoría del delito, vemos ahorita la parte de los delitos especiales y con sus compañeros de quinto vemos la parte de derecho procesal. Entonces quedan todo ya armado de la parte sustantiva y la parte objetiva. Ya ustedes tomarán lo que ustedes necesiten. ¿Cuál es el objeto de subirlo ahí y no en Classroom? Eventualmente con la de la suscripción al canal, pues pueden reproducir el video y pueden ir sacando, ahora sí ya, pausado, segmentado, la información que ustedes requieren. Digo, es un poco más práctico para ustedes y para mí por el hecho de tener la información ahí disponible. ¿Cuál es lo importante? Como ahorita que se conectan, que sus dudas o cualquier otro comentario ya se quedan ahí y es más fácil el estarlo analizando de manera posterior. ¿Alguna otra duda o comentario que tengan? No, no ninguna, gracias. Ok, pues bueno, que tengan un buen día. Nos vemos en la siguiente clase y subimos en breve los videos a YouTube para su consulta de ustedes, ¿vale? Sí, gracias. Sí, profe, hasta luego.